¿Sabías que Corea tiene una expresión que tiene 3 significados? En este video te cuento qué significa, por qué creo que está relacionado con la industria cinematográfica y por qué los doramas históricos y elementos tradicionales culturales son tan valorados en ese país. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Enjoy. Como les comenté, en Corea existe una expresión que tiene 3 significados. ¿Qué es la expresión mat? ¿Qué significa? Bueno, significa sabor, sentimiento y placer. Si bien su uso más común es para decir sabor, no necesariamente estamos hablando de comida, sino que específicamente estamos hablando de algo como el sabor de Corea, el sentimiento de Corea o el disfrute de Corea. Una expresión similar en español sería la palabra esencia, que está muy relacionada con los olores, pero cuando decimos esencia también podemos hablar de qué es lo que hace de ese lugar que sea ese lugar. Con la expresión mat pasa algo similar, pero es un poco más específica porque habla de distintos aspectos, tales como el sabor, el sentimiento y el disfrute de Corea. Ahora, ¿cómo se relaciona esta expresión con la industria cinematográfica coreana? Les cuento, cuando hablamos de industria cinematográfica no estamos hablando solo de cine, estamos hablando de K-dramas, videos musicales, publicidades y por supuesto las películas y todo lo audiovisual que se les pueda ocurrir. Corea es uno de los países en donde mayor ganancia genera su cinematografía y además es uno de los mayores en el mundo en vender entradas al cine. Y acá es donde me entran 3 grandes interrogantes. Uno, ¿cómo es que Corea llega a ser considerado uno de los mejores países audiovisualmente hablando? 2, ¿cómo es que el público apoya tanto a la industria nacional, a diferencia de Latinoamérica, sobre todo en cines? Y 3, ¿cómo es que se da esta introducción de elementos tradicionales culturales a la mayoría de producciones audiovisuales? Para responder todos los interrogantes tenemos que empezar primero por la segunda pregunta, que es ¿cómo el público coreano termina apoyando tanto a las producciones nacionales contra las producciones internacionales? Esto va a ser un poco de contexto histórico, no va a ser una clase de historia, pero necesitan este contexto para entender cómo llegamos al día de hoy. A fines de la década de 1950 a 1960, Sur Corea tiene lo que es llamada su Edad de Oro, porque se producían 5 películas anuales y para 1959 se pasaron a producir 111 películas al año. Luego, entre 1960 y 1980, la industria sufre un golpe, que podemos hablar de esto en otro video, y luego de esta etapa empieza a recuperarse gradualmente. Pero las audiencias nacionales eran súper bajas, hasta que en un momento aparece el director Lee Kwon-taek con su película Mandala, que gana el Festival de Cine de Hawái. Pero si bien las películas coreanas empezaban a hacer eco en otros países, la realidad en el país era totalmente distinta porque las audiencias solo llegaban a un 16% de los espectadores debido a la apertura de producciones de Estados Unidos y Hong Kong. Hasta que llega la década de 1990 y mientras yo me estaba preparando para aparecer en este mundo, en Corea se logra superar en taquilla a las películas más taquilleras de Hollywood. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, les explico. Debido a que en un acto bastante inteligente, a mi parecer, fijan leyes que hacen que se reduzca la cantidad de películas extranjeras que pueden ser exhibidas en el cine por año.
En teoría, esta ley está desde 1967, pero como les comenté antes, en esas épocas estaban pasando cosas, la ley como que estaba fijada con otro propósito, pero bueno, no nos metamos en eso. Lo que sí tienen que entender es que la industria cinematográfica estaba restablecida y era el auge de los cines. Todo el mundo iba al cine, todos nosotros íbamos al cine. Bueno, yo no porque todavía estaba chiquita, pero era muy normal ir al cine a ver algo. Entonces, todo eso hizo que la gente de Corea consumiera muchas películas nacionales. La atención a productos nacionales había sido exitoso. En un momento, esa cuota de pantalla se redujo a la mitad, lo que hizo que se exhibieran más cantidad de películas extranjeras en Corea. Pero el público fue en aumento y para 2004 películas como Shilmido y Taegukgi, espero estar pronunciándolas bien, fueron vistas por más de 10 millones de personas, que para que se hagan una idea es aproximadamente un cuarto de la población coreana en ese momento. Bueno, ya entendimos cómo es que el público termina apoyando tanto a los productos nacionales audiovisuales de Corea. Bueno, más o menos. Porque si lo piensan 2 segundos, que tengan más exposición y que la gente vea más productos nacionales no significa que sí o sí a la gente le tenga que gustar. Para que la gente le guste tiene que tener ¿qué? Buena calidad, ¿o no? Bueno, entonces por eso vamos a responder la primera pregunta. ¿Cómo es que Corea termina siendo considerado uno de los mejores países cinematográficamente hablando? Bueno, ya tienen un poco de contexto histórico, pero les quiero contar algunas curiosidades de cómo funciona la industria cinematográfica de Corea. Para los que no conocen mucho de este mundo y cómo pasamos de una idea a un producto audiovisual, como productora les voy a explicar más o menos cómo funciona. Una vez que se tiene una idea y todo lo que se necesita, se va a necesitar pues dinero para llevarlo a cabo. Entonces, existen estas empresas, estas productoras, que también se pueden conocer como estudios, unos ejemplos, para llevar a cabo la idea que se tiene. Pero también hay pequeñas organizaciones que son más pequeñas o más independientes que también van a necesitar financiamiento para llevar a cabo estas ideas. Y ahí es donde entra el Fondo de Fomento a la Producción, que como lo dice su nombre, es un fondo de apoyo para financiar mayor cantidad de producciones audiovisuales nacionales. Una parte de este fondo está otorgada por el gobierno, otra parte es un porcentaje de las entradas de cine, que son aproximadamente un 5% por entrada, y la otra parte es de un fondo preexistente de apoyo al cine nacional. Un resumen básico, cómo funcionan los fondos, se pueden pedir en distintas etapas de producción y una de ellas puede ser, por ejemplo, la de distribución para hacer que tu película o tu producto audiovisual tenga más visualización. Este fondo es similar a fondos tales como el Fondo de Fomento a la Producción Audiovisual en Argentina, que está dado por el INCA, Fondo del Sector Audiovisual, que está dado por la Agencia Nacional do Cinema en Brasil, y el Programa de Fomento al Cine Mexicano por el Instituto Mexicano de Cinematografía en México, para poner algunos ejemplos. Y con esto funciona así. Con más presupuesto tenemos más recursos, es decir, que con más recursos tenemos mejor equipamiento. Con mejor equipamiento tenemos mejor calidad y con mejor calidad tenemos mejor posicionamiento global. Con esto no estoy diciendo que para que tenga buena calidad sí o sí tienen que tener mucho presupuesto. Pero en este caso, todos los engranajes ayudaron a mejorar la industria cinematográfica. ¿Por qué?
Al fomentar la cinematografía, empresas privadas empezaron a verlos como algo muy rentable y entonces invirtieron en tecnología y plataformas digitales. También se empezó a invertir en la educación y con la educación salieron grandes profesionales. Tienen una gran calidad de técnicos en la industria. Se normalizaron las coproducciones con otros países y se empezaron a importar y exportar producciones de películas y series televisivas. Y acá voy a hacer una salvedad porque como persona de Argentina, ¿recuerdan cuando pasaron en Telefe Mi Amor desde las Estrellas? Porque yo la vi ahí. Y también pasaron Escalera al Cielo por Telefe también, pero no la llegué a ver. No sé, déjenme en comentarios si la llegaron a ver. Fue aproximadamente, Escalera al Cielo la pasaron como en 2016, así que me parece que Amor desde las Estrellas lo pasaron en 2015 más o menos. El Hallyu impulsó a su vez que películas, K-dramas, realities y videos musicales estén dando vueltas por distintos televisores y festivales en otros países. Recordemos también que en una época era muy común ir a una casa de tecnología y encontrar en los televisores, claramente de empresas coreanas, MVs tales como O o G de Girl Generations. Díganme si también vivieron esa experiencia. En el país ya había festivales de renombre. Empresas como Samsung y Hyundai establecieron subsidiarias dedicadas especialmente a la industria del cine y universidades de cine del país dan la oportunidad, dan programas específicos para que extranjeros podamos ir a estudiar cine allí. Los MVs de K-pop implementan desde hace bastante ya un gran storyline y una calidad de producción superior. Por supuesto que todo funciona y hace de Corea una de las industrias más grandes, con más calidad y mejores organizadas del mundo. Pero hay un último elemento que hay que destacar y es que es ese elemento que hace que el público coreano le preste tanta atención a la industria y que hace que el público internacional también le vea de particular, de diferente. Para mí son dos elementos. Uno es la belleza de sus paisajes y dos, la implementación de elementos culturales tradicionales de Corea. Para no hacerlo tan largo, punto 1 es importante porque hay ciudades que se muestran más comúnmente en producciones audiovisuales, sobre todo en K-dramas y películas. Díganme si cuando piensan en ciudades más típicas de K-dramas hablamos de Seúl, Jeju y Busan. Además de ser ciudades hermosas, tienen que saber como curiosidad que hay bastantes facilidades para filmar en estas ciudades. Eso por un lado. Y el hecho de retratar estos lugares tiene también un poco que ver porque son lugares donde mucha gente frecuenta. Busan y Jeju son lugares donde mucha gente frecuenta, sobre todo en vacaciones. Otro ejemplo de ciudad que tiene facilidades a la hora de filmar es la ciudad de Cheonju, espero pronunciarlo bien, y que tiene una historia bastante interesante, pero la podemos dejar para otro video. Y como segundo punto, la implementación de elementos de la cultura tradicional. Como saben, Corea es conocido por su gran arraigo a su cultura, lo cual es digno de admirar. Y como les dije antes, películas como Salmido y Taegukgi, que fueron una de las películas más vistas en el cine, están basadas en historias reales que tratan de problemáticas sociales, que si vemos un panorama también bastante actual, las producciones cinematográficas más vistas actualmente en Corea también hablan de problemáticas sociales del país. Un ejemplo que podemos encontrar es la película Parasite. Los elementos retratados llaman la atención del público, ya que nos muestran elementos importantes de la cultura, tales como
el hanbok, historias basadas en la dinastía Goryeo y Joseon, y el hanok, que es la casa tradicional coreana. Que como dato curioso, para fomentar el turismo, hacer filmaciones en casas tradicionales coreanas son un poco más fáciles en cuanto a permisos y creo, no estoy 100% segura porque busqué información al respecto y no la encontré, pero tenía entendido que es gratis. Y hago esta salvedad es porque claramente en mi país no es así. Los permisos no salen tan fácil, así que sería muy complicado filmar en algún lugar tradicional de este país. Para cerrar este tema, podemos ver cómo esta implementación de elementos es beneficioso, ya que habla de la belleza de los paisajes en el país y la parte cultural que ayuda a fomentar la cultura del país y el turismo. El público coreano se puede sentir identificado por el uso de estos elementos tradicionales, de historias que pasaron en el país e incluso películas, series y publicidades retratan problemáticas sociales que hacen que el público se sienta muy identificado. En otros países, cada tanto se relatan historias basadas en hechos reales y con elementos históricos, pero es una realidad que no tienen el mismo alcance tiene Corea con sus productos que tienen elementos históricos y de la cultura tradicional. Es por eso que creo que la industria cinematográfica es el MAT de Corea. Es el sabor de Corea porque nos muestran distintos platos típicos del país. Es el sentimiento de Corea porque nos retratan sentimientos de la Corea de antes y de la actual. Y es el disfrute de Corea porque también nos muestran distintas cosas que podemos disfrutar en el país, tales como sus paisajes, sus actividades, su cultura y su música. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Los invito a verme en un próximo. También los invito a seguirme en mis redes sociales. Les dejo por acá mi Instagram y por acá mi Twitter. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme. Bye.